Bueno, ya ha llegado el momento de presentar al candidato a la alcaldía de Teruel, la capital de la provincia. Enrique Marín necesita poca presentación en Teruel porque es ampliamente conocido por las personas que vivimos aquí. Es un miembro histórico del movimiento ciudadano, una de las personas más activas, muy implicado en la coordinación desde el 2005. En la actualidad es coordinador comarcal de la Comunidad de Teruel y coordinador del Grupo Sectorial de Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio. Enrique es médico, una persona muy dinámica y activa en la ciudad de Teruel, en muchos ámbitos, en la cultura, en el deporte, y también una persona muy involucrada en las fiestas de la Vaquilla. Fue miembro del grupo de fundadores de Interpeñas, asociación de la que fue presidente en el año 2000, en el que se consiguió mejorar la fiesta de la Vaquilla, eliminando conflictos y consiguiendo que fuese una ciudad más limpia esos días. Muchísimos turolenses conocen a Enrique por sus valores, su honradez y sus capacidades, y todo ello ahora lo pone a la disposición de los y las turolenses. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por venir. Bueno, como ha dicho Bea, me conocéis la mayoría. Tengo 63 años, llevo trabajando profesionalmente en Teruel, ejerciendo la medicina en activo 38. Tengo una mujer y dos hijos, que ya son mayores. El hijo tiene 31 años y la hija 27. Y la verdad es que estoy emocionado de poder ayudar a la ciudad de Teruel y presentarme como alcalde o como candidato a la alcaldía de la ciudad de Teruel. Me considero una persona muy trabajadora, extrovertida, implicada, y sobre todo me gusta muchísimo la puntualidad y el trabajo en equipo. Creo que son dos cosas muy importantes para poder sacar adelante todos los proyectos. Quiero agradecer al Movimiento Ciudadano Teruel Existe el apoyo que me ha prestado para empezar esta nueva andadura. Creo que es ilusionante y creo que podemos hacer cosas muy importantes que hasta ahora no se han hecho en Teruel. Estamos preparando, y casi está terminado, un programa para la ciudad de Teruel con más de 30 personas que han trabajado en la elaboración del programa. Es un programa ilusionante, es distinto a lo que se ha hecho hasta ahora, porque es un programa hecho por personas para las personas y donde el eje fundamental de todo son las personas. Bueno, como sabéis, llevo en el Movimiento Ciudadano pues prácticamente desde que salió. Al principio pues estuve acudiendo a todos los actos del Movimiento Ciudadano y pronto ya, porque ya sabemos todos lo que pasa en Teruel Existe, que si quieres y te metes puedes trabajar todo lo que te dé la gana. Entonces, bueno, pues eso, hemos estado haciendo acciones de todo tipo. Sí que quiero una apuesta importante porque todas las personas del Movimiento Ciudadano prácticamente tenemos las mismas características. Somos todos muy trabajadores, muy implicados, altruistas, damos todo a cambio de nada y llevamos 23 años luchando por la provincia de Teruel y por sus gentes. Por ejemplo, tenemos un grupo de renovables que está dejándose la piel porque no nos colonicen las energéticas toda nuestra provincia. Porque Teruel no puede ser una tierra de sacrificios como lo ha venido siendo hasta ahora. Sí queremos hacer llegar a todos los pueblos, tanto si tienen representación de Teruel Existe como si no la tienen, que nunca los vamos a dejar abandonados y vamos a luchar porque no nos sigan destrozando la provincia. Si Teruel Existe salió, fue porque los partidos políticos tradicionales nos han fracasado. Han hecho de la provincia un mal diagnóstico. Muchos son autocomplacientes y narcisistas en vez de ser autocríticos, que eso sí que somos nosotros. Si Teruel Existe ha salido y sigue para adelante y cada día tenemos más gente y el Movimiento Ciudadano cada día es más potente, es porque estamos transmitiendo un sentimiento que es necesario para sacar a la provincia de la situación en la que está. No se puede decir que la provincia va bien cuando en un año hemos perdido 3.600 puestos de trabajo. Yo, que soy médico, sé que si no hago un buen diagnóstico
mal puede hacer un buen tratamiento. Y si el paciente tiene una enfermedad grave y no la sé diagnosticar, seguramente se me morirá. A los políticos de Aragón les quiero decir que si no hacen un análisis correcto y un diagnóstico correcto de lo que está pasando en la provincia, mal pueden conseguir que esto mejore o implicar la sangría que supone perder tanta población. En el caso de los políticos, si siguen así y siguen haciendo un diagnóstico erróneo de lo que le pasa a la provincia de Teruel, probablemente la provincia de Teruel, si no estuviéramos nosotros, se moriría. Pero estamos nosotros para que esto no ocurra. Les quiero decir a todos los turolenses y a toda la gente de los barrios de Teruel que no les vamos a fallar. Si nos votan, bien, y si no nos votan, vamos a estar en el ayuntamiento apoyando todas las iniciativas que sean buenas para Teruel, vengan del partido que vengan, porque nosotros hemos venido a trabajar, no a reñir. Muchas gracias.